Adelante, Manuel. Bien, pues buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy no podemos tener la compañía de Isa Chao porque, bueno, no tiene unas cosas que hacer y no ha podido estar en esta conferencia, así que vamos entre Freitas y yo a sustituirla. Y bueno, pues lo primero, decir lo que habitualmente dice Isa al comienzo siempre, ¿no? Recordar que esto es una conferencia donde nos debemos de tratar con respeto y con compañerismo a la hora de los debates. En primer lugar, pues el ponente, Ricardo, pues hará una exposición durante 3 cuartos de hora aproximadamente y después habrá un espacio, como siempre, de turnos de palabra para exponer nuestras formas o nuestras opiniones y preguntarle a Ricardo lo que queramos. En los turnos de palabra ya sabéis que se da primero a quien no haya intervenido anteriormente y después son turnos de palabra pues de 2 minutos aproximadamente para que pueda haber fluidez y dar espacio a que más gente pueda participar. Y bueno, pues se va a grabar pues, esta conferencia, por lo tanto, si alguien no quiere aparecer en ella, pues tiene que darle al botón del detener vídeo y no aparecerá en la pantalla. Y bueno, como también por desgracia hoy tenemos que recordar varios asesinatos machistas. En primer lugar, Gracia, de 49 años, que fue asesinada el 17 de marzo por su expareja en el pueblo de Pizarra, en Málaga, delante de su hija. El asesino se suicidó posteriormente. Tenemos que recordar otra violencia machista, en este caso vicaria, de dos niñas de 2 y 4 años que vivían con su madre en el pueblo de Abla, en Almería, que fueron envenenadas por su padre también el día 17 de marzo, aprovechando el régimen de visitas, y luego se suicidó. Y en más reciente, el 19 de marzo, en Ribeira, a Coruña, Andrea, de 25 años, asesinada por su expareja, que intentó suicidarse y deja a un niño huérfano de 2 años. Así que en lo que va de año, 2024, pues han sido asesinadas por violencia machista 7 mujeres. Desde 2003, 1.247 mujeres, desde que se tiene registro, y han quedado huérfanos 440 mujeres. Y el número de menores asesinados por violencia machista vicaria asciende a 54 desde el año 2013. Bueno, pues este es el panorama desalentador de la violencia machista y decimos como siempre que os queremos vivas, que ni una menos y que basta ya. Bien, pues vamos a centrarnos hoy en la conferencia. Hoy en este espacio colaborativo y formativo de la voz de las plataformas del movimiento pensionista damos espacio y voz a un tema conocido, pero de una forma superficial. Porque ¿quién no ha ido a hablar de la ONCE y de sus cupones? Pero detrás de esta organización del mundo del juego y la lotería está otra realidad. Pues casi 60.000 afiliados, una fundación social, la Fundación ONCE, para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad, que nació en febrero de 1988. Y ahora Ilunión son empresas del Grupo Social 11, una demostración de que el trabajo de las personas con alguna discapacidad resulta económica y socialmente rentables y por tanto sostenibles. Y como os decía, pues tenemos con nosotros y nosotras para profundizar en este conocimiento de la ONCE a Ricardo Gayol García. Ricardo es asturiano, aunque reside en Madrid. Es abogado y ha estado durante más de 47 años exactamente en la gestión y administración de la ONCE con cargos también de responsabilidad. Es invidente, con lo que sabe de primera mano lo necesaria que es la solidaridad del Estado, de la sociedad, para no dejar a nadie atrás, como así también lo establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la propia Constitución, porque todas las personas somos distintas y todo al mismo tiempo también todas somos iguales. Ricardo pues, nos trazará las líneas básicas de la ONCE y después en el diálogo abierto entre las personas asistentes pues, podremos ahondar más en algunos otros aspectos. Te agradecemos mucho, Ricardo, tu presencia hoy aquí y damos también las gracias a nuestra compañera Mari Carmen de la Vera, de Cáceres, por proponernos esta conferencia y darnos la ocasión de conocer y ponernos en contacto a Ricardo. Así que, pues nada, Ricardo, cuando quieras, ya puedes empezar. Supongo que tengo que abrir el micro, ¿verdad? No, Sí. no, no, no. Tú ya lo Ah, tienes abierto, Ricardo. ¿Me escucháis bien entonces? Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Encantadísimo de estar
con esta voz cooperativa de las plataformas. Me uno a las cuestiones que ha planteado Manuel, tanto en el orden de la violencia de género y de la violencia vicaria, como en el orden de la defensa de los derechos humanos en general. Me uno plenamente. Y por otro lado, pues deciros, agradezco también a Carmen Muñoz que haya hecho esta gestión para que estuviéramos esta tarde juntos. Y bueno, saludaros a todos muy cordialmente y a ver si conseguimos pues un diálogo fluido sobre una realidad que, bueno, aunque la hemos titulado la ONCE y la responsabilidad del Estado, por ceñirnos un poco a un tema concreto, es un poco hablar de la realidad de las personas ciegas, de la realidad de las personas con discapacidad y de las relaciones con la sociedad y con los poderes públicos. Entonces, la justificación del título, la ONCE y la responsabilidad del Estado, viene dada porque la ONCE tiene unas características especiales respecto a otras organizaciones no gubernamentales. La ONCE tiene el mismo estatus legal que tiene Cruz Roja, que son entidades tuteladas por el Estado. Por lo tanto, son entidades creadas por el Estado para una determinada función social y la que el Estado tiene la obligación de tutelar. Otra cosa es cómo lo haga y si lo hace o no lo hace, pero tiene la obligación de tutelarlos. No así el CERMI o Plena Inclusión o otras organizaciones que hacen también una gran función, pero que no tienen esa característica de ser una entidad creada por el Estado y que por lo tanto tiene una delegación de funciones, como es el caso de la ONCE, para hacerse cargo de la problemática de las personas ciegas o de muy baja visión, porque para poder ser afiliado a la ONCE hay que ser o ciego total o ver en el ojo con mayor visión 1/10, nada más. Por lo tanto, es para personas con importante déficit visual. Bueno, voy a empezar por una referencia histórica, porque yo creo que la historia, aparte que la ONCE tiene 85 años de historia y obviamente tenemos que hacer referencia a distintas fases, pero la historia va marcando mucho también el ritmo del funcionamiento de este tipo de instituciones. Claro, la ONCE empezó siendo una hija predilecta del franquismo, porque nació de un decreto de guerra de 12 de diciembre de 1938, dado por la jefatura del Estado en Burgos, con lo cual es un decreto de guerra por el que nace la ONCE. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, no hay una explicación escrita muy detallada de esta cuestión, pero ocurrieron dos cosas, ¿no? Una, que hubo mucha gente o muchos combatientes de la guerra que perdieron la vista. Entonces, los que tenían graduación militar, obviamente fueron protegidos por el régimen y dijeron, aquí están los jefes. Y luego la gente de tropa, pues oye, a vender esa lotería que ya se había empezado a vender desde el año 34, y en Andalucía, en Cataluña, en varios sitios del Estado español, y entonces, bueno, vamos a aprovechar esto para poner en marcha una única organización y que tenga además un juego que le permita subsistir. Bueno, así empezó la cosa y con lo cual la historia de la ONCE durante el franquismo fue una historia muy paternalista, pero al mismo tiempo bastante eficaz en términos de implantación en todo el Estado, porque digamos, unió obligatoriamente a la ONCE a todas las entidades que había y además hizo una cobertura estatal, una red estatal de centros y, por tanto, una cobertura importante que cuando llegó la ONCE democrática, pues nos encontramos con que ya había una base organizativa muy fuerte. Es verdad que durante el régimen franquista la ONCE fue una entidad muy paternalista, de una capacidad muy raquítica de funcionamiento, muy primitiva, muy arcaica en el funcionamiento, pero de hecho hasta tenía
su dirección se llamaba la Jefatura Nacional, con lo cual tenía una caracterización del régimen tremenda. Pero bien, esto ocurrió con tantas otras cosas en España que no vamos aquí a escandalizarnos, simplemente decir que hubo esta realidad y cuando la ONCE, después de pasar por alguna fase de desarrollismo de los años 60 en que empezaron a aparecer algunos servicios, la ONCE siempre tuvo servicios, pero todos como muy desilvanados, colegios, imprentas que producían braille, después empezó a haber escuelas de telefonía, centros de formación profesional, en fin, una serie de actividades sociales, centro de rehabilitación en Sabadell, que hacían que la ONCE empezara a tener ya no solo la caracterización de vender un juego que permitía vivir a una serie de trabajadores, los vendedores de cupón, y a un funcionamiento básico de su administración, sino que empezaba a prestar servicios. Pero con cierto retraso respecto a la evolución del país, en la ONCE hubo una transición democrática. Y una transición democrática que tuvo varias fases, que yo solo voy a citar en titulares, no sin entrar. Hubo una fase que le llamaban de los compromisarios, que fue un intento de que la propia ONCE se sucediera a sí misma. Hubo una fase de participación de los sindicatos, incipientes entonces en la ONCE, que negociaron un decreto con la administración y a partir de ahí vino la democratización de la ONCE. Y la democratización tuvo un nombre concreto que fue el Real Decreto 1041-81 de 22 de mayo, donde empezó a abrirse a un funcionamiento democrático. Y puedo deciros, porque fui testigo y protagonista de esta situación, que el impacto del cambio político en la ONCE, aunque llegó con un poco de retraso, fue verdaderamente importante, fue trascendente, porque supuso una gran reforma tanto en el tema del juego, que para la ONCE en aquel momento era obviamente la forma de supervivencia, lamentablemente ya hablaremos que hoy también lo sigue siendo, pero también una modernización desde el punto de vista social, institucional, empresarial, y todo empieza, como no le gusta a Carmen, con la reforma del cupón de 2 de enero del 84. Ahí empieza realmente el cambio. Se convierten los sorteos de los cupones que estaban funcionando a nivel provincial o interprovincial, se convierten en un sorteo nacional. Y eso es un salto tan cualitativo y tan cuantitativo que permite que el presupuesto de la ONCE de 1984 a 1985 se triplica en un solo año. Con lo cual, pues estamos en un salto verdaderamente importante. Y a partir de ahí empieza una nueva ONCE. Estamos en 1984, la reforma de la democrática empezó en el año 81, como os he dicho. Las primeras elecciones democráticas son el 19 de enero de 1982. En marzo del 83 se forma el primer equipo de dirección democrático y el 2 de enero del 84 esta reforma del cupón. Y esta reforma lleva luego a otras grandes reformas. La primera que yo citaría, que tiene un gran valor, la normalización sociolaboral, porque en aquel momento los trabajadores de la ONCE estaban en tierra de nadie. A los que trabajaban en las oficinas les llamaban funcionarios, pero no éramos funcionarios. A los vendedores eran agentes comerciales, pero tampoco tenían ninguna caracterización laboral que tuviera un soporte jurídico. Entonces, el 9 de junio del 84 se publica el primer convenio colectivo de la ONCE y su personal. Ahí sí que entra la ONCE ya en lo que llamaríamos la normalización laboral. Por lo tanto, tenemos la normalización comercial, la normalización democrática y luego la normalización laboral. Estamos en una nueva etapa que es
toda una modernización estructural que en 1985 políticamente se hace realidad por un pacto progresista que se plantea en la ONCE. En la ONCE hubo elecciones, como os dije, en enero del 82, pero costó mucho que se formaran mayorías. Había 4 grupos, pasa todo lo contrario a lo que ocurre ahora, como luego os diré. Pero en la ONCE en aquel momento hay 4 grupos en el Consejo General. Un grupo de la derecha, que eran 7 consejeros en un solo grupo, solo bloque, que era el mayoritario. Un grupo que podríamos llamar Frente Amplio de la Izquierda, que se llamaba Candidatura de Unidad para el Cambio, que tenía 5 consejeros, yo era uno de ellos. Después el grupo sucursal del PSOE, que se llamaba SPIO, Socialistas y Progresistas Independientes de la ONCE, que tenía 2, y un grupo de extrema izquierda que se llamaba Coalición Sindical de Izquierdas, en el que participaba incluso Herri Batasuna, y en el que tenía un consejero. Pero esos 7 consejeros conservadores frente a 8 consejeros progresistas produjo que la mayoría progresista sacase adelante la presidencia del Consejo General, que recayó en una persona absolutamente pues histórica para la ONCE, una auténtica joya para el devenir de la ONCE, que fue la figura de Antonio Vicente Mosquete, que fue el primer presidente del Consejo General de la ONCE. Una persona progresista, de una gran capacidad de trabajo, de un gran liderazgo, y ahí empieza, por un lado, él ya desde la presidencia en el 82 empezó a trabajar en esa línea, pero cuando se llega al pacto progresista en el año 85, realmente se plasma toda esa fuerza que estaba habiendo de reforma de la institución. Y pues sigue la reforma del cupón, ya se hace un super sorteo de los viernes, se quita el trabajo de los sábados de los trabajadores, más tarde, luego años más tarde, por desgracia, volverá otra vez el trabajo en sábados y domingos, pero en ese momento tenemos una especie de reforma a la inglesa y nos quedamos solo de lunes a viernes en el trabajo, un gran logro en aquel momento, que además lo vivimos pues de una manera, como os podéis imaginar, muy placentera, tanto para el ámbito sindical como para el ámbito laboral en general. Y se va creando, y voy a poner el acento ahí, porque por otro lado me tocó liderar esa situación, y permitidme que, claro, que lo que uno hace siempre le da un valor añadido, y es la Red Estatal de Servicios Sociales de la ONCE. Como os decía, la ONCE tenía servicios sueltos, pero a partir de ese momento se crea una red sistemática, porque se crea la Dirección de Servicios Sociales de la ONCE el 1 de febrero del 85. A partir de ahí hay un equipo central con un gabinete y 4 direcciones: acción social, educación, empleo y cultura. Y a partir de ahí también pues se establecen equipos de atención básica a nivel territorial, que empiezan siendo 17 equipos, pero acaban siendo 33, que eran todos los centros autónomos de la ONCE en todo el estado, y luego centros especializados. Teníamos 5 centros educativos, 3 centros de rehabilitación, 2 centros de formación profesional, un centro de producción, bueno, 2 centros, perdón, de producción cultural, de braille, sonido, etcétera, y un centro de nuevas tecnologías que empezó a rodar también en aquellos tiempos. Por lo tanto, tenemos unos servicios, se crean departamentos además en los territorios, con lo cual hay unos servicios de carácter técnico, otros ya de carácter multiprofesional y otros centros especializados. Con lo cual la red es una red muy potente, que obviamente tarda en desarrollarse porque no se crean los puestos profesionales de un día para otro, pero entre 1985 y 1989 queda establecida esa red, que perdura, aunque sea con sus deficiencias. Y ya en el año 86 se producen las segundas elecciones.
en la ONCE. Y ahí ya surge, a raíz de ese pacto progresista en el Consejo, surge el Grupo Unidad Progresista, que aunque perdura en este momento, tiene características diferentes a las de entonces. Entonces, Unidad Progresista aglutinaba a todos los sectores, diríamos, de izquierdas de la ONCE, salvo el grupo de extrema izquierda que al final no quiso entrar, y de esa manera quedaron los grupos más vinculados al PSOE o de la izquierda en general, gente que estábamos en el Partido Comunista, de otras organizaciones de izquierdas, en comisiones obreras, etc. Bien, bueno, pues esas elecciones en 1986 las gana UP, pero las gana por 8-7 y continúa Antonio Vicente Mosquete en la presidencia del Consejo. Es decir, comparado con lo que ocurre ahora, el pluralismo interno que había en la ONCE en aquel momento era un pluralismo muy rico, era un pluralismo muy vivo y era un pluralismo que se hacía valer en todos los debates internos que había a todos los niveles. Por lo tanto, el gobierno progresista siempre tuvo que ganarse los acuerdos y los proyectos de una manera muy trabajada. Bien, y en ese momento irrumpe a nivel nacional, ya había empezado en Cataluña, la figura de Miguel Durán, que os sonará a todos. Miguel Durán es una figura muy controvertida, tiene una parte de gran capacidad comunicacional, tiene otra parte de ser una persona profundamente emprendedora, pero en fin, tiene grandes carencias luego desde una perspectiva social y de una perspectiva de un trabajo en común. Pero en la ONCE ocurría una cosa, que había una bicefalia política en la alta dirección. Existía el presidente del Consejo General, que era el cargo representativo, y existía el director general, que era el cargo ejecutivo. Bueno, pues en ese año, entre 1986 y 1987, comparten esa bicefalia Antonio Vicente Mosquete y Miguel Durán. Antonio Vicente Mosquete es el presidente, Miguel Durán es el director general. Y esa bicefalia funciona relativamente bien porque la autoridad de Mosquete era indiscutible y la ideología de Mosquete era mucho más progresista. Y en ese sentido, además, había en el equipo de dirección y de gestión de la ONCE una gran voluntad de trabajo en equipo, que aunque era complejo, pero se realizaba con una gran ilusión. Y ahí llega un momento muy clave. Espero no haberme dejado cosas importantes, si no, alguno me las irá preguntando. Llega un momento clave y es la muerte del presidente de la ONCE, Antonio Vicente Mosquete. Llevaba escasamente 5 años en el cargo, había renovado, como os digo, su presidencia después de las elecciones del 86, pero justo en junio de 1987, una caída en el ascensor, por el hueco del ascensor de su casa, le produce la muerte en muy pocas horas. Es llevado al centro, al Hospital Clínico de Madrid, es operado, pero no hay solución. No hay solución porque el golpe en la cabeza había sido tremendo, el hematoma era impresionante y no hubo posibilidad. Bueno, aquí nos encontramos con una cuestión a la que no le voy a dedicar yo demasiado tiempo, pero sí la voy a dejar apuntada. La muerte de Antonio Vicente Mosquete nunca se ha esclarecido del todo. Es verdad que por un lado pues se dictaminó que, bueno, que dada la obsolescencia de la cerradura del ascensor pudo haber sido un accidente. Los ascensoristas juran y perjuran, además lo habían revisado una semana antes, que eso es imposible. Se hicieron distintas investigaciones, unas organizadas por la propia policía que se sobreseyó por falta de pruebas, otra que hizo la ONCE que terminó con un informe diciendo que por los minutajes de las entradas y salidas de la casa solo podía haber sido un accidente, y otra que realizó la familia y en la que tuve pues un poco el deber de participar porque así me lo pidió la familia, donde ha quedado claro que la opción más probable es que
ese ascensor fuera manipulado. Pero no hay indicios racionales de criminalidad y por lo tanto no se pudo avanzar. Bueno, existe un libro que se llama Antonio Vicente Mosquete, La ONCE que pudo ser, que lo ha publicado Editorial Popular, que yo no tengo muchos ejemplares, pero sí puedo regalar uno para la plataforma, puedo enviaros uno o enviarlo por archivo. Ahí se dice todo lo que se sabe de la muerte de Antonio Vicente, pero no es suficiente, no es suficiente. Pero quiero dejaros este apunte porque es importante, porque ahí la ONCE se jugó en buena medida su propia historia, sobre todo su propia historia social. Porque con Miguel Durán, ¿qué ocurre? Pues con Miguel Durán, que luego, fallecido Mosquete, Miguel Durán se hace el rey del mambo, se hace el dueño y señor de la ONCE, se coloca a un presidente del Consejo, diríamos, títere o puramente cosmético, y él es el que lleva a partir de ese momento el dominio. Y el dominio va en una línea de que es implantar en la ONCE social que se había creado con la democracia, con la reforma del cupón, es implantar el neoliberalismo radical. A partir de ahí empieza a prevalecer la ONCE empresarial, empieza a prevalecer una ONCE que tiene una perspectiva que no es la proyección social en que se había fijado. Y empieza un proceso que se llama diversificación empresarial. La ONCE empieza a trabajar en diferentes campos ya distintos al juego, aparte de todo lo que haga en el mundo del juego, que no es poco. Hay una diversificación empresarial, se crean 5 grandes divisiones que van desde la cartera financiera, hay otra industrial, otra de servicios, otra turística y otra de comunicación. La de comunicación fue un verdadero agujero económico para la ONCE. Muchos quizás recordéis el cierre del diario Independiente que ahora citaré. Eso va unido a otra cosa más tremenda, que es el recorte social evidente. Es decir, ya para la ONCE el objetivo, porque Antonio Vicente Mosquete tenía una frase que además me la decía a mí como director con mucha frecuencia. Me decía, Ricardo, hay que justificar el cupón con los servicios. Entonces, pero a partir de ese momento se pierde ese objetivo. Ya el objetivo es otra cosa. Es que la ONCE sea una gran entidad empresarial y los servicios van a ser más bien un escaparate que justifique el que la ONCE esté en la economía, en lo comercial, pero ya no es el objetivo primordial de la ONCE. Y empieza el recorte social poco a poco. No es una cosa que se haga de lunes a martes, pero que empieza a partir de 1989 ya se intenta, a partir de 1990 ya hay un profundo estancamiento y eso es el comienzo de un déficit profundo del funcionamiento de la ONCE. Bueno, a continuación también viene el control del sindicalismo. El sindicalismo había tenido un papel interesante de apoyo a la participación democrática, había ayudado a la democratización de la ONCE, pero a partir de ese momento se crea un sindicato afín al grupo gobernante. Bueno, ya existía, pero se le reconvierte, se le da otro nombre, Unión de Trabajadores de la ONCE, UTO, y a partir de ahí este sindicato lo protege la dirección. Es más, incluso hay un comportamiento por parte de Miguel Durán completamente antidemocrático, pidiendo el voto, escribiendo a los jefes de centro para que pidan el voto a los trabajadores para este sindicato oficial de la ONCE. Esto supuso luego una condena a la ONCE por conducta antisindical, pero que no tuvo grandes consecuencias y tal. Además de esto, hay una conflictividad con el gobierno socialista, porque el gobierno socialista pretendía ejercer un control sobre la ONCE, creo que probablemente con buena voluntad, pero como se sabe siempre en las luchas de poder, a veces hay mejores intenciones que no se detectan
porque quedan detrás de ese intento de poder. Entonces, sí que existe un enfrentamiento entre la dirección de la ONCE, ya desde la última fase de Antonio Vicente Mosquete, después con Miguel Durán, hay un enfrentamiento entre la ONCE y el Partido Socialista. Incluso antes de las elecciones de junio del 86 estuvo a punto, estuvo organizada una manifestación en contra del Partido Socialista antes de esas elecciones. Al final se llegó a un acuerdo y no se hizo la manifestación, pero hubo crisis importantes entre la ONCE, tuvo que renunciar a algunos sorteos, en fin, hubo ahí pulsos muy importantes. Y además jugaron ahí las dos almas del PSOE, cada una con su estilo. La de Alfonso Guerra, por un lado, que tenía a la ministra Matilde Fernández como punta de lanza para controlar a la ONCE, y la de Carlos Solchaga, que desde su posición prepotente como ministro de Economía y Hacienda, desde luego era también, desde otra perspectiva, otro control para la ONCE. Pero bueno, la ONCE sufrió ahí un cierto acoso por parte del gobierno, yo creo que en alguna medida justificado, porque claro, el gobierno no quería que aquello se disparara como lo estaba, y entonces tenían deseo de control. Entonces lo lógico hubiera sido llegar a un acuerdo, pero ahí al final, más que un acuerdo, lo que se produjo fue un determinismo, es decir, el gobierno claudicó respecto a la ONCE y ya le dejó hacer lo que quisiera a partir de un momento dado. Pero eso lo diré ahora mismo. Hay antes otra cosa muy importante, y es la anulación de la democracia interna. En 1989 se convocan unas elecciones donde no participa nada más que el grupo de extrema izquierda frente a Unidad Progresista, y ahí se crea ya una mayoría de 15-0 en el Consejo General, que es determinante para el proceso de anulación de la democracia interna, que ya no se va a recuperar del todo nunca, aunque haya habido algún rebrote, pero no se ha podido recuperar nunca más la democracia interna en la ONCE. Hay hechos muy importantes en ese momento y en ese acuerdo paulatino entre la ONCE y el gobierno, como es el ingreso de la plantilla de la ONCE en la Seguridad Social el 1 de abril de 1991, y eso lleva aparejado, y esto es lo triste de estas historias, no que se llegue a un acuerdo, que es muy bueno, sino que sea un do ut des, te doy para que me des, y entonces a cambio de un precio político por el ingreso de la plantilla de la ONCE en la Seguridad Social, Alfonso Guerra consigue que la ONCE compre el Independiente y lo cierre. El Independiente era un periódico más o menos díscolo con el gobierno, no es que yo esté de acuerdo con la línea del Independiente, pero la libertad de prensa es sagrada, y pienso que la ONCE hizo un mal papel cerrando un medio de comunicación, además comprándolo para cerrar, lo cual fue Y también se produce una intervención de Solchaga, porque claro, como sabéis todos, en el PSOE había dos almas, la de Alfonso Guerra sobre todo y la de Carlos Solchaga. Felipe González hacía de árbitro en lo que era imprescindible. Solchaga interviene y le dice a la ONCE: ustedes tienen que explicarme lo que están haciendo y tenemos que llegar a acuerdos con lo que están haciendo. Bueno, la cuestión se lleva a un Real Decreto, que es el Real Decreto 358/91 de 15 de marzo, sobre reorganización de la ONCE, que se hace bajo ese parámetro de las reuniones con Solchaga. Pero al final ese decreto, que sigue existiendo con modificaciones puntuales, sigue existiendo, sigue siendo el que está vigente ahora y el que regula las relaciones entre la ONCE y el Estado, pues al final no consigue del todo la pacificación, porque a la ONCE le da por lanzar un bono cupón que en el año 1991 crea un verdadero escándalo. Hay huelgas en la ONCE a pesar del control del sindicalismo, hay una intervención por parte del Estado y finalmente Solchaga prohíbe el producto. Es la primera vez. Ya había habido algún atisbo porque ya la ONCE había querido sacar sin
autorización, un cupón en noviembre del 90, Miguel Durán recibe una llamada de Carlos Ochada en el despacho y le dice: si usted saca mañana ese cupón, yo le precinto la imprenta y ustedes se quedan sin cupón sine die. Miguel Durán, lívido, tuvo que decirle: no, lo que usted diga, señor ministro. Y efectivamente el cupón se paró en el 90 y el abono cupón no se pudo sacar en el año 91. Por lo tanto, decir que las relaciones fueron duras en algún momento, lamentablemente ahora son completamente al contrario, blandas y sin ningún control. Esa es la pena, que pasamos del blanco al negro con una facilidad tremenda en este país. Hay un pequeño resurgimiento de la democracia interna en el año 92, después de los grandes eventos de los Paralímpicos y de la Expo de Sevilla, donde la ONCE invirtió pues en torno a 5.000 millones de pesetas en cada uno de los eventos, lo cual fue una colaboración con el Estado, y de ahí llegó de alguna manera esa pacificación de las relaciones. Y hay una oposición que se organiza, y en las elecciones que hay con posterioridad a esos eventos, en el año 92 se produce un resultado de 13-2 en el Consejo General, que ya es la última oportunidad en que participan grupos que no sea el de gobierno en el órgano representativo de la ONCE. Se llama Alternativa Democrática, era una coalición que hicimos entre dos grupos, uno más conservador, como era Alternativa Social, y otro más progresista, como era el Grupo Democrático Progresista, que yo presidía entonces, y formamos una coalición que tuvo 2 representantes. Voy a ir un poco más deprisa. Aquí llega el cierre de la etapa de Miguel Durán. Es decir, después de todos esos duros enfrentamientos con el gobierno, hay una lucha interna entre lo que es el grupo del poder político, Unidad Progresista, el grupo sindical, UTO. Hay un enfrentamiento con la línea de Miguel Durán. Miguel Durán era como el que llevaba la política hacia afuera, las inversiones, y dentro gobernaba un líder sindical llamado Mario Loreto, que era además el presidente de Unidad Progresista, y en la confrontación entre esos dos líderes llega un momento en que se rompe la baraja, y en septiembre de 1993 es cesado Miguel Durán. Felipe González recibe a la dirección de la ONCE ya sin Miguel Durán, por lo tanto queda sellado una relación pacífica con el gobierno, pero desaparece Miguel Durán prácticamente de la escena política de la ONCE. Una persona que había querido ir demasiado lejos en ese enfrentamiento y que el gobierno también está de acuerdo en quitarse del medio, y también la ONCE, porque resulta que Miguel Durán actuaba con absoluta libertad individual, y esto de cara a las inversiones y demás pues empezaba a ser peligroso. Por lo tanto, pero dejó Miguel Durán una herencia muy importante de la que luego se aprovecharon la dirección de la ONCE, y fue el casamiento con UGT. Miguel Durán consiguió que el sindicato UTO y el sindicato UGT, la Central Sindical Socialista, UGT, se unieran, tuvieran una alianza. En las elecciones de la ONCE ya siempre UTO va a ser UTO-UGT, y además hay un acuerdo importante de colaboración económica, es decir, aporta unos 11.000 miembros UTO a UGT. Es verdad que solo pagan el 50%, pero también es verdad que todos los delegados que saca en la ONCE, que además es casi el 90%, el sindicato UTO-UGT, los contabiliza UGT para las elecciones generales. Con lo cual, pues fue un acuerdo muy goloso para la dirección de la ONCE, y del que todavía perviven. Bien, pues aquí lo que ocurre es que sí que hay un grado de estabilidad. Ejerce la presidencia de la ONCE José María Arroyo y Enrique Servando, que son compañeros míos del proceso de democratización, personas que de alguna forma se ciñeron al mandato de Mario Loreto, y que uno como presidente y otro como director general
hicieron un asentamiento de lo que es el modelo actual de la ONCE hoy, con sus virtudes y con sus defectos. Vamos a empezar a hablar un poco del problema de este modelo. El primer problema de este modelo es que desaparece, es decir, hay el control público de la ONCE. Toda esa lucha que hubo en un momento dado con el gobierno, pues ya se tranquiliza y se hace calma chicha. Y entonces ese control público funciona de una manera pues que podríamos llamar absolutamente burocrática. Es decir, que el Consejo de Protectorado, que así se llama, el órgano de tutela, lo preside hoy el ministro de Derechos Sociales, en aquel momento lo presidía Matilde Fernández, la ministra de Asuntos Sociales del gobierno socialista, pues es un órgano burocrático, técnico, ya no entra en cuestiones políticas de fondo, solo en aquellas atribuciones que le da el decreto, pues para determinados recursos, sobre afiliación, sobre premios, en fin, una cosa burocrática que no resuelve ningún problema. Esta es un órgano de papel, un órgano que ahora tampoco funciona y que sigue, a pesar del cambio de gobierno, que fue una decepción en este sentido, pero no tiene ninguna responsabilidad política. Y hay sobre todo por eso una falta de voluntad política para controlar a la ONCE. Se la deja ya que vaya, la ONCE es una entidad muy potente económicamente, es una entidad con una gran implantación social, tiene un gran poder político, más poder político incluso que el ministerio que la controla, y entonces se la deja ir a su libre albedrío. Y en ese sentido eso es muy grave porque ningún elemento que haya que corregir, y hay muchos, del funcionamiento de la ONCE, interviene el gobierno con la suficiente solvencia para poder resolver. Solamente hay un pequeño flanco débil en esas relaciones, que es las crisis con loterías. Siempre ha habido un tira y afloja y un pulso entre el online, que se llamaba entonces el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, ahora se llama SELAE, Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, con la ONCE. Cuando la ONCE sacaba un juego, claro, la ONCE les ganaba casi siempre la partida, en cuestiones de publicidad, en cuestiones de iniciativa comercial, había un pique tremendo por parte de loterías, y bueno, loterías, sin embargo, como pertenecía al gobierno, pues tenía un cierto poder, y entonces por ahí vinieron las primeras presiones a Solchaga, y bueno, y entonces la única crisis un poco abierta que quedó fue con loterías. Y luego hubo un caso de escándalo que llamó bastante la atención, que fue el caso Gescartera, que fue la participación de la ONCE en negocios turbios con distintas entidades que dieron lugar incluso pues, a ceses en el ámbito de la Fundación ONCE, que era la que había participado en estas cuestiones. Su director gerente y su vicepresidente ejecutivo fueron cesados en aquel momento, Rafael de Lorenzo y José Manuel Pichel. Concretamente, Rafael de Lorenzo era la única persona, militante del PSOE, diputado autonómico por Madrid y que fue dirigente de la ONCE, empezó con nosotros desde el año 82, era el único superviviente en la dirección de la ONCE y fue cesado, ayer me lo comunicaron, hace unos días, con lo cual estamos de fiesta en ese sentido. Bien, hubo cambios de gobierno, porque en el 96 entró el Partido Popular, en el 2004 entró el gobierno Zapatero, en el 2012, 11, final del 11, principio del 12, entró el gobierno Rajoy, pero todos igual con la ONCE, con esa calma chicha desde el Consejo de Protectorado que se ha mantenido como un órgano totalmente inmovilista. Pero es que unido a eso está la falta de control democrático interno. Es decir, como os decía, ha desaparecido la democracia interna y entonces no existe el pluralismo interno en la ONCE. Con lo cual, ni hay control público ni hay control democrático. Fijaros hasta qué punto llega que después de aquel 13-2 del año 1992, después de aquel 13-2 que duró hasta el 96, solo concurre un pequeño grupo conservador que se llamaba Alternativa Social a las elecciones, concurren unas pocas veces más hasta que se agotan y finalmente ya en las dos últimas elecciones, la de 2018 y la de 2022,
solo se presenta ya a las elecciones el grupo gobernante Unidad Progresista, que desgraciadamente se sigue llamando Unidad Progresista, cuyo ya nombre no corresponde a la realidad. ¿Por qué ocurre esto? Una pincelada. La norma electoral está perfectamente adecuada a esa farsa, a ese pucherazo que son todas las elecciones. Pero no solo por la norma, porque a lo mejor si leéis la norma decís, va, pues es una norma como otra cualquiera. Y efectivamente es una norma como otra cualquiera. Pero ¿qué ocurre? Que lleva aparejados unos mecanismos prácticos de funcionamiento que hacen que el éxito del grupo gobernante sea total en esas elecciones. Os podría contar los puntos clave, son 7 puntos, pero nos llevaría muy lejos, pero voy a citaros solamente uno, para que os deis cuenta del cariz. Luego, si alguien tiene interés, lo comento más. Por ejemplo, solamente el grupo que gobierna dispone de los censos completos de los electores, censos completos con sus nombres, carnés y domicilios y teléfonos. A los demás grupos solo se nos da los nombres con los carnés, pero ni un solo dato de localización. Digo, bueno, la Abogacía del Estado emitió un informe en el año 2003 diciendo que esos datos se tenían que dar a todos los grupos concurrentes. Eso nunca jamás se ha cumplido y nadie se lo ha exigido. Con lo cual, bien, que es solo un dato para que sepáis el tipo de cuestión. Pero solo se presenta ya a las elecciones el grupo que gobierna. Y ese grupo acapara tanto la dirección, la representación, los mandos intermedios, todos los cargos de confianza, es decir, toda la amplísima estructura de la ONCE, la Fundación ONCE, las distintas fundaciones, incluso Ilunio. Bien, relación con el sector de la discapacidad, es un tema muy importante. A partir, lo decía antes Manuel, ya las relaciones habían empezado antes, obviamente, pero a partir de 1988, cuando se crea la Fundación ONCE, ya se establece un espacio de cooperación estable entre la ONCE y el resto de la discapacidad. Se dota a la Fundación ONCE de un 3% de los ingresos brutos de la venta de los juegos de la ONCE, y ese es un dinero muy potente para la solidaridad con la discapacidad. Y aunque la ONCE hace sus manejos y aprovecha parte de ese dinero también para cuestiones para ciegos, nunca juega limpio del todo, pero digamos que ese es un potencial importante. Y ahí está la Fundación ONCE. La Fundación ONCE va a ser clave para lo que es luego el dominio de la ONCE, ya no sobre los ciegos, ya también sobre la discapacidad en general. Y viene como complemento de todo esto la creación del CERMI. Se crea el CERMI primero por las 5 grandes organizaciones que incluso se permiten el derecho a veto de otras, pero bueno, eso al final. Yo voté a favor de la creación del CERMI cuando estaba en el Consejo General, porque también me tocó estar en el Consejo también en la etapa esta del 13-2. Voté a favor, pero no pude votar a favor de los estatutos porque contenían ese veto. Bien, se usan los fondos de la Fundación ONCE para que el CERMI trabaje siempre bajo el dominio de la ONCE, por lo tanto, la ONCE es una institución poderosísima en el terreno de los ciegos, pero poderosísima también en el terreno de la discapacidad, es el brazo, porque tiene al CERMI como brazo armado de la ONCE y la discapacidad. Ese poder conjunto ONCE-CERMI determina totalmente hoy la situación de la discapacidad en España. Y bien, sin embargo, como ya os indicaba antes, la atención social a las personas ciegas pues va decayendo. Se mantiene la red, pero ya sin potencia innovadora, no se innova. Y luego ahora además nos encontramos con la problemática del relevo generacional de los profesionales, porque entre 1985 y 1989 entraron una riada de profesionales de edades todos muy semejantes, y ocurre que ahora llega el momento de la jubilación de estos profesionales. Y la ONCE se ve con la problemática del relevo de profesionales que son fundamentales. También aparece el voluntariado y la ONCE hace un uso excesivo del voluntariado.
hace un uso excesivo del voluntariado porque en muchos casos viene a suprimir puestos de trabajo profesionales. Entonces está muy bien que en la ONCE haya voluntariado, pero debe ser regulado con mucho rigor y en esto debiera funcionar el control de la administración. Y vamos a le gusta a Carmen, la política de juego. Bueno, la política de juego para la ONCE siempre fue un caballo de batalla, ya os hablé de esas crisis que hubo con el gobierno, con loterías, pero la ONCE consigue en 2013 consigue que la nueva ley del juego la reconozca, al igual que a loterías, como la reserva del juego público. Es decir, que los juegos de la ONCE y las loterías del Estado constituyen la reserva del juego público en esa ley, con lo cual la ONCE, el juego de la ONCE, los juegos de la ONCE tienen una protección legal muy importante, que lo vamos a ver luego en algunos hechos concretos. Hay un gasto de publicidad totalmente descomunal, que está muy por encima de las necesidades comerciales, incluso de las necesidades sociales e institucionales. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué la ONCE gasta tanto en publicidad si realmente tiene el trabajo hecho? Y se ha visto, por ejemplo, en la pandemia, cuando bajó tanto la publicidad general, como la ONCE ocupaba casi toda la franja de publicidad de una emisora de radio. La ocupaba casi toda la ONCE. Bueno, pues esto tiene una justificación, que es que este dinero en publicidad a la ONCE le da un gran poder en la comunicación y sobre todo es la anestesia absoluta de los medios para que hagan crítica alguna sobre el funcionamiento de la ONCE. Con lo cual, esto de la publicidad tiene un doble sentido. Hombre, tiene un valor de dar imagen a la institución, pero tiene un valor tremendo en esa praxis de compra, de alguna manera, de los medios. Y eso, por lo tanto, es un elemento que tenéis que tener en cuenta. Bien, ¿qué ocurre? Que entra Alberto Garzón como ministro de Consumo y Alberto Garzón pues tiene algunas ideas que le hemos ido transmitiendo, algunos sobre la ONCE. Y saca un primer decreto sobre la publicidad, pero se encuentra con esa reserva del juego público que apenas le permite incidir en la publicidad que hace ONCE y Loterías. Loterías hace una publicidad mucho más comedida, pero la ONCE no. La ONCE tiene una hojarasca publicitaria, a veces tiene grandes aciertos, no lo vamos a negar. Acordaros de aquella campaña del 87 sobre la cola, ¿no? Ya por ahí empezó la cosa, pero que ha tenido lo de la ciudad, la Casa Encantada, todo, bueno, hubo campañas verdaderamente alucinantes, ¿no? Bien, pero intenta Alberto Garzón hacer ese control y consigue muy poco. Hay una segunda cuestión que a Alberto Garzón le preocupa mucho, que es el tema de las ludopatías. Y es que nos encontramos con que las ludopatías están funcionando, por un lado, en casos internos, en los propios agentes vendedores de la ONCE. Por cierto, en estos vendedores quisiera daros el dato de que ya la mayoría ya no son ciegos. Al principio, cuando empezaron a entrar personas con discapacidad, con todo aquel problema que hubo con la entidad ilegal Prodiecu, se fijó que podían entrar en la ONCE hasta el 49% de vendedores no ciegos, pero ahora mismo pueden estar cercanos al 70% los vendedores no ciegos. Por lo tanto, quiero decir, ya la venta de los juegos de la ONCE no es específicamente para ciegos, aunque la finalidad directa sea atender las necesidades de las personas afiliadas a la ONCE. Pero no así en cuanto a puestos de trabajo donde hay más personas no ciegas y ni siquiera no con resto visual, ya personas con otras discapacidades, algunas de las cuales además conducen, cubren zonas en coche, etcétera. En fin, se ha ido modificando mucho el tema de la venta. Pero siguiendo con la línea de Alberto Garzón quería también tocar los rascas.
porque los rascas son, es decir, lo que llamamos la lotería instantánea, que se le adjudicó a la ONCE, creo que fue a partir de 2004 aproximadamente. No, fue todavía en el gobierno de Aznar con Zaplana. Ya empezó ahí la historia, no, pero la autorizó finalmente Caldera, el ministro Caldera. Y además, con Zaplana se estaba hablando de compartirla con el Estado y al final Caldera decidió que fuera solo la ONCE. Bien, pero los rascas, dentro de que el cupón de la ONCE siempre había sido un juego, diríamos, un poco dado a la ludopatía, porque era un juego muy sencillo, no tenía una incidencia grave. Hombre, siempre todo juego tiene un nivel de riesgo, es sin duda. Pero el rasca es ya mucho más agresivo. Y entonces, después de la pandemia, Alberto Garzón le planteó a Pedro Sánchez el estudiar el tema de los rascas, su incidencia en las ludopatías y ver qué tipos de reformas habría que exigirle a la ONCE. Pero Pedro Sánchez le dijo que en pospandemia no se podían tocar los ingresos de la ONCE y que eso hoy por hoy no era posible. Bien, pues llega entonces un acuerdo ONCE-Gobierno por 10 años, el 2 de noviembre de 2021, y es un acuerdo donde se fijan las condiciones de las relaciones entre la ONCE y el gobierno. Fue una profunda decepción para nosotros y más para la gente que militamos en grupos que estaban implicados en el gobierno progresista, en concreto en el Ministerio de Derechos Sociales, que lo llevaba una persona de Podemos en aquel momento, Yone Belarra. Pues fue una decepción que firmaran este acuerdo, que sí introducía alguna pequeña exigencia más y tal, pero no cambiaba para nada la correlación de fuerzas. ¿Y qué ocurre en España? Y tenemos que decirlo como resumen, como cierre de esta cuestión política, y es que el bipartidismo, llámese PSOE, llámese PP, pues es el apoyo total del funcionamiento del modelo actual de la ONCE. Sin embargo, detrás de eso, y voy terminando, hay unos problemas de servicios sociales graves en la ONCE. La inclusión educativa, por ejemplo. La ONCE siempre fue un modelo en la atención educativa de su colectivo. Llegó a tener 5 colegios y cuando empezó la integración educativa, esos colegios servían de centros de recursos, se cubrían con esos 5 colegios por zonas todo el Estado, cada uno tenía su zona de influencia, y yo creo que en aquel momento se implantó un modelo mixto, la doble modalidad, que es decir, cada caso, pues con la conversación con los padres, con los informes de los profesionales, pues se tomaba la decisión de si ese niño iba a inclusión educativa o iba todavía durante un proceso al colegio específico. Esa era, yo creo que era una situación muy positiva porque permitía analizar los casos, estudiarlos y darles en principio la salida más idónea, que además no tenía por qué ser una salida exclusiva para siempre, que luego, según evolucionara el alumno, podía ser mejor en una fórmula o en otra. Era modificable la situación. También estaba detrás, y no lo quiero olvidar porque es muy importante y se lo recuerdo ahora a nuestra ministra de Juventud e Infancia, que pertenece a mi partido, es la atención temprana. La atención temprana en personas con discapacidad, es decir, niñas y niños con discapacidad entre los 0 y los 6 años, es un programa fundamental para su futuro, fundamental completamente. Y eso hay que cuidarlo ya desde el principio, porque si se pierden meses, si se pierden años, esa persona está perdiendo capacidades de respuesta a su situación. Pues bien, la ONCE llega a un momento, en la ONCE hubo gente que se cerraba completamente a la integración educativa, hubo siempre gente cavernícola, en ese sentido, no, la ONCE en un momento dado dice, la inclusión educativa es mucho más barata, el apoyo académico a los niños y niñas encima con convenios con la administración es mucho más barata, por lo tanto todos a la inclusión educativa y salvo un pequeño reducto de casos que
tengan unas características realmente muy extraordinarias. Ya desaparecen los centros de recursos, hoy solo queda el de Madrid, que tiene una pequeña unidad de apoyo para algunas personas que por alguna razón no puedan estar mínimamente, con un mínimo de solvencia, de disponibilidad en la inclusión educativa. Y esto lleva consigo también unas relaciones con las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia educativa. Deben firmarse todos los convenios, a veces se retrasan, está habiendo problemas, hay anomalías. ¿Por qué? Porque la ONCE cada vez quiere invertir menos en educación y entonces procura que la mayor carga la coja la administración. La administración se resiste porque ve que la ONCE tiene un poderío económico importante y estamos siempre con ese tira y afloja. ¿Y quién paga los platos rotos? Pues los padres y los niños que están en esa batalla de la inclusión educativa. Por lo tanto, un apoyo insuficiente en estos momentos y problemas. No escuchan casi nada a los padres. Nosotros el otro día insistimos ante el presidente del Consejo que se reúnan con los padres porque me parece fundamental que la ONCE no pierda cara al problema de la educación. Sé que esto a Carmen le interesa mucho y no voy a insistir más si luego hay preguntas. El tema de la inclusión laboral. Pues, ¿qué ocurre? Que existen salidas muy limitadas. Primero porque la formación profesional no está en general adaptada para personas con discapacidad visual, con ceguera y discapacidad visual. Y entonces, en este sentido, nos encontramos con el problema de que las salidas son muy limitadas y son también bastante precarias. Pues teleoperadores, en fin, cosas de este tipo de poca solvencia laboral que tiene sueldos pues muy precarios, aparte de una gran temporalidad. Bueno, y el juego mismo, es decir, la salida del juego, que había sido la más mayoritaria, la casi a veces exclusiva, pues que cada vez también es más difícil para las personas, sobre todo para los ciegos totales, porque ¿sabéis cuántos productos lleva un vendedor de cupón cada día? Diferentes en su cartera de productos. 23 productos lleva cada día un vendedor. Con lo cual, esto para una persona ciega total es realmente complicado. Bien, y como digo, si además esa salida, la venta del cupón tampoco es la panacea, que era antes en que se vendía el cupón, sobre todo después de las reformas y demás, muy fácilmente, se ha empezado a hacer un trabajo bastante más duro y para conseguir un resultado económico razonable tienen que trabajar muchas horas. Los vendedores son 8 horas, además extrañamente los empleados de la ONCE tienen 36 horas y en el propio convenio, el mismo convenio, los vendedores tienen 40. Y bueno, también no deja de ser una injusticia. Y la creación de Ilunion, que sería un paso importante para diversificar las posibilidades de empleo, aunque obviamente nosotros siempre aspiramos a que el empleo de los ciegos y de las personas con discapacidad en general se haga en el empleo ordinario y no haya que ir a centros especiales de empleo, ni siquiera a empresas específicas dedicadas a personas con discapacidad, pero Ilunion, que nació un poco para cubrir ese espectro, que tiene además muchos centros especiales de empleo, no es nada ejemplar, y lo voy a decir muy suave, no es nada ejemplar como patronal ni como empresa inclusiva. Vamos, además yo tengo hasta en la familia casos y conozco muy de cerca esa situación de precariedad, de temporalidad excesiva. Además, la reforma laboral no incidió en la temporalidad de las personas con discapacidad, con lo cual también ha sido otra rémora que nos ha quedado y que no ha conseguido salvar tampoco el gobierno progresista. Y el acceso a las tecnologías, que es algo fundamental hoy para la educación, para el empleo, por tanto, para la inclusión educativa y la inclusión laboral, tiene unos altísimos costes, salvo lo que es la adaptación del puesto de estudio y de trabajo, que esa si está justificada es gratuita, salvo eso, que está muy bien, por supuesto, y aplaudo
porque a mí no me duelen prendas cuando hay que aplaudir algo. Sin embargo, para el uso particular de las tecnologías que necesitamos todos los ciegos para llevar una vida normal, social, tiene elevadísimos costes las tecnologías. Entonces, eso no es algo que habría que resolver y la ONCE tendría que intermediar para ofrecer unos precios razonables para facilitar esa inclusión. La cuestión de los perro guía. Los perro guía, que es un medio de movilidad muy importante para muchas personas, pues tienen en España ahora mismo una situación de carencia tremenda. Hay una lista de espera de 4 años para los nuevos perros y de en torno a 2 años para las reposiciones de aquellos que fallece su perro o hay que jubilarlo ya por su edad. Con lo cual, también tenemos un déficit importante. Nosotros, cuando estábamos en la dirección de la ONCE, y permitidme que cuente esta historia de abuelo Cebolleta, teníamos diseñadas 4 escuelas para la ONCE. Teníamos terrenos en Algeciras, teníamos terrenos en Sabadell y teníamos terrenos en Mallorca. Y además los terrenos de Madrid. Con lo cual teníamos 4 escuelas preparadas. Pues se limitaron a hacer una para enmendarnos la plana y se han quedado con una y ahora están en la crisis que están. Han tenido que ampliarla, pero ahora no solo es ampliar el edificio, hay que ampliar en profesionales, hay que ampliar en camadas de perros, hay que ampliar en muchas cosas que llevan su tiempo. Y eso supone una lista de espera que, la verdad, la calidad de servicios de la ONCE no se lo debiera permitir. Y por otro lado, la calidad del sistema Braille. Pues quizá nos hemos reducido el número de usuarios del Braille, aunque con las nuevas tecnologías también se puede utilizar el Braille. De hecho, se utiliza el Braille. Entonces, yo aquí con este ordenador que tengo delante, tengo una línea Braille donde puedo corregir todos mis escritos, y demás, con lo cual uso exactamente la informática y el Braille automáticamente. Bien, pues la calidad de la producción Braille es ínfima, lo hemos reclamado, tiene cada vez recursos más escasos y, por lo tanto, pues es una cuestión también de fondo importante porque, hombre, si para algo está la ONCE es para dar este tipo de servicios especializados. En general, las ayudas sociales también han descendido, tienen muy bajo perfil en este momento. Fijaros que nosotros en el año 1987 creamos la primera renta garantizada para personas ciegas y con discapacidad visual en España. Lo hicimos incluso antes que la renta garantizada del gobierno vasco y antes, obviamente, que las rentas mínimas de las comunidades autónomas y luego, no digamos, que el ingreso mínimo vital. Pues nosotros el 1 de enero de 1987 implantamos ya una renta básica, una renta garantizada para aquellas personas de la ONCE con carencia de recursos. Por otro lado, la rehabilitación, es decir, que la instrucción tiflotécnica, es decir, la enseñanza del uso de las tecnologías, y por otro lado, la rehabilitación básica y visual, que son servicios fundamentales de la ONCE, pues están con ese déficit de profesionales que os he dicho, siguen funcionando, siguen prestando muy buenos servicios, pero limitados, hay listas de espera, porque esa renovación de profesionales no pueden conseguir que vaya al ritmo, sobre todo porque son muy tacaños y de hecho incluso cuando cogen gente y la forman, le hacen un contrato de la doble escala salarial, con lo cual cobran el 70% solo del salario las personas que acaban de pasar a lo mejor un curso de 10 meses y están formadas. Como les permite el convenio esa doble escala salarial, pues les hacen un contrato que son de junior, que les llaman, y que cobran solo el 70%. Con lo cual hay gente que no le interesa. Bueno, voy a hacer una reflexión final, si os parece. No sé el tiempo que llevo, igual me he pasado 3 pueblos, pero bueno, yo tengo casi las 7:30. Bueno, como reflexión final, ¿qué decir? Que la ONCE es un modelo agotado, en términos objetivos, tanto desde el punto de vista de los servicios sociales como de la atención a las personas con discapacidad, como de atención
a las personas ciegas, pues es un modelo agotado. Pero ¿qué le ocurre a este modelo agotado en términos programáticos? Que tiene un gran poder económico, un enorme poder económico. Todavía el último dato que tenemos es que las ventas se han incrementado en un 9,2%, que es muchísimo. Bien, pues tenemos esta doble tesis: modelo agotado, poder económico y potentísimo. Bien, el juego es la única fuente para la atención social de las personas ciegas y en buena medida para muchas personas con discapacidad. Eso es un lastre que tenemos, que está ahí, que no se puede cambiar de un día para otro, pero que debiera abrirse un proceso paulatino, una hoja de ruta que se le llama, para poder salir de este entuerto. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la atención social a las personas dependa del juego es siempre un déficit de filosofía social profundo, porque no podemos depender de algo tan absolutamente baladí como jugar o no jugar a unos juegos determinados. Y además confunde lo que es el funcionamiento de una atención, de una prestación de servicios, con lo que es un juego de azar que tiene otro tipo de problemática, otro tipo de historia. ¿Por dónde podría venir la solución? Pues yo creo que la primera de todas sería la responsabilidad pública de los servicios sociales para las personas ciegas. Es decir, en la medida en que el Estado, y al decir Estado me refiero a Administración General, comunidades autónomas, municipios, es decir, en la medida en que el Estado asuma la responsabilidad de la atención social, ese juego va a ir limitando su necesidad, su capacidad, y por lo tanto ya no debe tenerse esa acción final para la atención social de las personas. Segunda cuestión muy importante, la democratización asociativa. Es decir, dentro de lo que es la asociación ONCE, que aunque no es la ONCE no es solo una asociación, la ONCE es una corporación de derecho público de carácter social y de base asociativa, pero lo que tiene de base asociativa, que sea democrática. Por lo tanto, responsabilidad pública, por un lado, en la medida en que siga la ONCE llevando los servicios, control público, democratización. Y yo ahora diría, y ya termino, que para mí lo que sería ideal sería revertir la ONCE actual hacia una ONCE más semejante a lo que fue su origen democrático y social en los años 80, es decir, que haya un funcionamiento democrático, que los servicios sean prioritarios, que el juego esté al servicio de esa finalidad social. Pero a la larga, yo creo que el modelo de la ONCE habría que cambiarlo en el sentido siguiente, y termino. Primero, el juego debe salir de la ONCE y debe pasar a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Debe ser ahí un anexo, un apéndice de eso. ¿Cómo? Pues se puede hacer un proceso de transición a través de una norma jurídica dictada por el gobierno, donde en principio parte de esos ingresos deriven a la atención social. Es decir, un 10% de los ingresos pueden ir a las personas ciegas, porque ha sido la característica natural de la ONCE, un 3% para las personas para colaborar con otras personas con discapacidad, con la Fundación ONCE. Eso podría mantenerse, pero que el juego pase ya funcionalmente y además tecnificado y profesionalizado a depender del SELAE y no de la ONCE. Segundo, que los servicios sociales sea una agencia estatal del Ministerio de Derechos Sociales, que luego pueda tener sus procesos de descentralización, de acuerdo con las competencias y los convenios que se establezcan con las comunidades autónomas,
no se debe perder la riqueza profesional que hay ahí, pero debe hacerse pública y depender del Ministerio de Derechos Sociales. Como un modelo puede ser una agencia estatal de prestación de servicios a las personas con discapacidad visual. Ahí tendríamos el problema de que hay una parte de la discapacidad visual que la ONCE no atiende, y es la baja visión. Y esa gente en un alto grado debiera estar atendida también por esos servicios. Eso es otro tema que hay que tratar, que nosotros estamos potenciando desde el Foro Social de la Discapacidad Visual, pero es que fijaros, hay 1.053.000 personas discapacitadas visuales en España, de las cuales la ONCE solo tiene 72.000 afiliados. Toda esa franja queda sin atender. Y además nosotros le hemos planteado al Consejo General de la ONCE que suba un décimo, es decir, que pase a 0,20 lo que sea la visión máxima en un ojo para entrar en la ONCE, porque eso se lo permite a la ONCE sus estatutos, y nos han dicho que no pueden asumir esa responsabilidad. Fijaros cómo están las cosas. Bueno, y tercera cuestión, que decíamos juego integrado en el SELAE, servicios sociales integrados en el Ministerio de Derechos Sociales a través de una agencia que funcione con autonomía, y la ONCE sería solo la parte representativa de las personas ciegas para la interlocución con el Estado, que además estaría en un marco de participación con las personas con otras discapacidades. Y esa ONCE tendría que ser democrática. Y lo sería fácilmente, porque en el momento que no haya cargos bien pagados, la democracia es mucho más fácil. Pero el problema es cuando hay mucho dinero por medio, y hoy por hoy la ONCE y la discapacidad la dirige una élite que no solo es una élite de poder político, es una élite de poder económico con sueldos descomunales y opacos que nadie controla y que por lo tanto es un estatus inamovible. Bueno, pues si conseguimos esas tres cosas, separar el juego estructuralmente, los servicios darles carácter público y democratizar la parte asociativa, podríamos estar en otro escenario. Y esa es mi propuesta. Muchas gracias. A ti, Ricardo. Bueno, vamos a ver quién se presenta voluntario a hacer preguntas, porque la explicación que nos has dado, a más de uno nos has dejado secos. Lo siento, Entonces, no, la explicación ha sido una maravilla, una perfecta tesis. A ver quién se atreve a preguntar algo. Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Abre el micro, por favor. Bueno, yo no quiero quitar tiempo a los que queréis preguntar, solamente quiero decir muchísimas gracias, Ricardo, porque, vamos, ha sido, yo creo, una exposición magnífica, aunque muy larga, sí, pero es que, bueno, está fenomenal. Como te has referido a que, bueno, pues a mí el tema del juego es que no lo trago por muchas razones. Pues sí, es que por una parte es lo que has indicado que intentaba Alberto Garzón, ¿no? Pues luchar contra la ludopatía. Luego también es que yo considero que el juego, bueno, pues es una actividad lúdica que no enriquece en absoluto a la persona como otras actividades lúdicas. Entonces, pues le tengo bastante manía. Y luego, por otra parte, que a los ciegos, bueno, pues se nos asocia con vender el cupón. Y de hecho la ONCE pues los ha especializado en eso. Bueno, ya no tanto, pero al principio sí. Y bueno, pues me parece mal porque tenemos muchas capacidades que con ayuda, con aportes, podríamos desarrollar y prestar otros servicios a la sociedad, ¿no? Además de vender cupones. Bueno, salvo honrosas excepciones como la Escuela de Fisioterapia, que tiene la ONCE, eso sí que es una maravilla, pero pues no se ha prodigado demasiado en otras cosas. Y luego, pues eso, lo que has dicho, que la ONCE tiene unos ingresos bestiales y sin embargo tiene déficit en los servicios. ¿Por qué? Pues porque hay demasiados cargos con remuneraciones exorbitantes y, bueno, pues que no está bien gestionada. Bueno, no me quiero enrollar más, que muy bien y
Y nada más. Gracias. Bueno, voy a hacer una acotación, si te parece, muy rápida. Bueno, primero, no he citado la escuela de fisioterapia porque como me centré más en los problemas, no hablé de algo que más o menos, siempre todo tiene su mejora posible, pero la escuela de fisioterapia es una joya de la corona. Y yo recuerdo que cuando estaba en los consejos en la oposición, los únicos presupuestos que votaba eran los de la escuela de fisioterapia, porque consideraba que era una función que se estaba realizando muy dignamente, ¿no? Que todo es mejorable, evidentemente, pero yo creo que la escuela de fisioterapia además es un ejemplo de, por un lado, de nuevas profesiones, de profesiones diferentes del juego, que me parece además solventes. Es verdad que no puede ser en un número descomunal porque no es fácil poner 200 fisioterapeutas cada año en el mercado, ¿no? Pero aunque sean esos 24 o los que sean más o menos los que se ponen, me parece ya un trabajo muy digno y del que hay que estar orgullosos y que habría que, de alguna manera, en otros temas, pues tomar ejemplo, ¿no? de eso. Y por último, todo lo que dices del juego, pues es verdad. Creo que el modelo de la ONCE, por eso digo que está agotado, en alguna medida secuestra las capacidades de las personas ciegas y eso es muy triste. Hombre, es cierto que hay en la ONCE otro tipo de actividades, pero son tan minoritarias al lado de lo que es la fuerza del juego que a nivel público las dejan completamente deslucidas. Luego siempre hay personas ciegas que van a la universidad, que tienen éxito, individualidades siempre hay, pero que habría que intentar que hubiera un resultado colectivo mucho más amplio en ese aspecto y que las opciones fueran mucho más abiertas, ¿no? Arturo Manuel, abre el micro, por favor. Hola, buenas tardes, ¿me oye? Sí, se te oye. Quería hacer una pregunta. Le oigo un poco mal, a ver si... ¿Me oye ahora? ¿Me Sí, oye? le oigo lejano, pero bueno, adelante, siga. Quería hacer una pregunta sobre, había un sorteo que yo recuerdo, que era de bandos. ¿Qué ha pasado con esto? Porque es que me ha hablado algo del PIB, no sé qué, y me lo ha hablado en siglas y yo me he perdido, porque luego esto de los minusválidos hubo un tema judicial y lo ganaron y dieron un 20 por su parte y luego al final se unieron. Tengo ahí un melocotón, ¿me lo podría explicar? A ver, es que no he oído nada. Si alguien me puede transmitir la pregunta. Sí, yo creo que pregunta Arturo Manuel, pregunta, había que yo también lo he pensado esta pregunta, había otro juego, o sea, otro sorteo, que era de minusválidos o de personas discapacitadas, que era paralela a la 11, eran los dos cupones, y él pregunta que qué pasó con esa cuestión, si se llegó a un acuerdo o se hubo un No sé si juicio. se refiere a años más recientes o a los años 80, porque es que ha habido varios. Pero bueno, Ah. el que fue más famoso, que lo cité muy de pasada antes, fue el de Prodiecu. Cuando la ONCE empezó a tener tanto éxito en la venta, que fue cuando en el año 84, cuando se creó, pasó el sorteo a ser nacional, pues hubo gente que dijo, hombre, esto que lo utilicen solo los ciegos, pues bueno, no es muy justo, ¿no? Entonces hubo organizaciones de la discapacidad que plantearon el tema y a partir de ahí vino una solución de otro orden, que fue la creación de la Fundación 11, con esa dotación de tal, pero hubo otros que se tomaron la justicia por su mano y que se lanzaron a la venta de un cupón paralelo. Pero ese cupón paralelo era primero a beneficio de un particular que se llamaba Andrés Rodríguez, era Prodiecu, se llamaba Andrés Rodríguez, por lo tanto era solo a beneficio del particular, no de ninguna organización que prestara atención a nadie ni nada, y encima hacían el sorteo
derivándolo del sorteo de la ONCE, es decir, no tenía sorteo propio, sino que sus premios se basaban en el sorteo de la ONCE. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que la ONCE actuó primero a nivel político y demás, y luego a nivel judicial. El caso es que al final el Ministerio del Interior, concretamente el subsecretario de Interior, José Luis Martín Palacín, decidió a final de 1987 el cierre definitivo de Prodiel. Eso comportó un acuerdo entre la ONCE y el gobierno, que tuvo tres resultados. Uno, aprobarle a la ONCE un sorteo extraordinario de viernes que se llamó cuponazo, que fue aquel famoso de la cola, que creo que empezó, creo recordar, el 2 de octubre de 1987. Después, la creación de la Fundación ONCE, con el 3% de los ingresos brutos de la venta por juego. Y por último, y no menos importante, la integración de 7.000 trabajadores de Prodiecu en la plantilla de la ONCE. Entonces ahí se llegó al acuerdo y se produjo el cierre de Prodiecu. Esa fue la cuestión. Y eso se produjo en el último trimestre de 1987. Gracias, Ricardo. Si se refiere a otro sorteo, que es el de la OID, que ha sido más reciente, ese creo que continúa. No tengo muchos datos recientes, pero hasta donde yo conozco continúa. Es un juego que es ilegal, pues no tiene autorización administrativa, pero al principio admitían el alta de la gente, de su gente en la seguridad social, luego les dieron de baja, con lo cual quedaron en una situación legal muy complicada, pero no tengo ahora noticias actuales. Eso era la OID. Yo creo que Arturo, ese era eso lo que preguntabas, ¿no? Me parece. O sea, lo que te has contestado, Ricardo. Arturo Manuel. Es la duda que tenía. Gracias. Vale. Bien, de acuerdo. Me alegro que me haya hecho la pregunta porque sí he podido explicar un poco ese acuerdo que hubo con el gobierno, que con las prisas de ir saltando no lo detallé en la... ¿Más palabras? Yo, vamos, yo me he quedado un poco, como decía Freitas, pues chocado, ¿no? Porque la verdad es que siempre consideramos la ONCE como una organización benéfica y con un gran contenido social, y claro, ahora nos damos cuenta de que hay otras muchas cosas, que estas cosas no son las que creíamos que eran. En Lo fin. cual no quiere decir que no haga una gran función de todas formas, porque claro, como son muchos los recursos, sería imposible que no lo hiciera, pues todos la cerrarían, ¿no? pero donde está el tema, el quiz, es que no es el objetivo primordial. Ese es el problema. Claro, claro. Sí, y además es que parece ser que esto es como una especie de externalización de una función que debía ser del Estado y se externaliza a una organización. Claro, y eso que ocurriera en el año 40, y te lo puedes explicar, incluso en el año 75, pero que ocurra ahora, cuando ya las cosas deben ir por otros caminos, pues creo que no. Bueno, tenemos palabra pedida por dos. Francisco Sepúlveda. Sí, buenas tardes, Ricardo. En primer lugar, agradecerte ese trabajo tan inmenso que nos has hecho ver, porque es verdad lo que decía Manuel, que algunos que creíamos que la ONCE era una cosa, hemos visto, por desgracia, que igual no era lo mismo. Lo que yo quiero preguntarte, por no abundar en datos, es si existe o conoces o nos recomiendas alguna lectura, algún libro, no sé, algo donde podamos leer y tener más conocimiento de la realidad de la ONCE. Esa es mi pregunta, solamente. Bueno, pues de momento te puedo dar el libro que os he citado y que además os puedo facilitar, que se llama La ONCE que pudo ser, Antonio Vicente Bosquete, La ONCE que pudo ser. Es verdad que es un libro que está escrito en 2012 y que puede faltarle un poco de realidad actual, pero
pero da unas claves muy importantes de la evolución que tuvo la ONCE. Porque luego los otros libros que existen, alguno que ha escrito Miguel Durán y tal, son de autobombo. Y francamente esos no te los voy a aconsejar, porque no vas a sacar mucha verdad. De acuerdo, gracias. Tomo nota. Después ha habido libros que, aunque tengo cierta reticencia con ellos, que se publicaron en la época en que la ONCE era muy contestada desde los medios de comunicación, porque la consideraban un rival, cuando estaba en Telecinco, en Onda Cero y todo eso. Hubo un libro que se llamó La Rosa y el Bastón, que lo escribió José Díaz Herrera, creo que está en temas actuales, parece que la editorial, quizás esté agotado porque es del año 91, 92. Ese toca muy bien el tema. Y este hombre había escrito antes otro libro que se llamaba El dinero del poder, donde venía un capítulo sobre la ONCE también. Esos libros también aclaran bastante, aunque yo no soy un entusiasta de ellos. Sí soy entusiasta del de la ONCE que pudo ser, porque, bueno, no solo porque participé, que claro, cuando uno participa le tiene cariño a las cosas, hay que decirlo honestamente, pero también porque me fío mucho de las personas que lo redactaron y del equipo que trabajó. Sí, Este Ricardo, está es de Editorial Popular, el de sí, la ONCE estoy viendo, sí, perdón, estoy viendo La Rosa y el Bastón en internet y son de Iberlibro. Lo que pasa es que me sorprende mucho el precio, son 2,25. ¿Puede ser? Sí, lo enseño a cámara. pero será en archivo, a lo mejor. Sí. No sé si se No ve. se ve, con el reflejo no se ve. Espera. Será en archivo, porque en papel Bueno, no costaba se ve. más. Pero Sí, yo bueno, ya creo que hasta lo he perdido en papel. bien. De todas maneras, gracias porque era lo que quería saber. Vale, muchas Muchas gracias, hombre. No hay demasiado escrito. Yo voy a ver si me animo y escribo el de la ONCE y la responsabilidad del Estado, y además así os lo dedico. Pues ánimo. Ángel González. Sí, bueno, dar las gracias al ponente por hacernos ver lo que fue, si será la 11. Y una pregunta curiosa mía, personal. ¿Se puede saber por qué desapareció el grupo ciclista La 11? Bueno, mira, en la ONCE hay caprichos de los directivos y a veces eso no tiene mucha explicación. Entonces ocurrió que en principio el equipo, nosotros habíamos empezado al trabajo, además con el que hoy es presidente de la ONCE. Habíamos creado un negociado de deportes y estábamos implantando los deportes que los ciegos podían practicar y que podían servir para la competición en las Olimpiadas, en los campeonatos del mundo, en los campeonatos de Europa, y luego también para la práctica deportiva de base, que en el fondo para la ONCE era de las cosas más importantes, el que hubiera en todos los centros de la ONCE pues actividad deportiva, desde la gimnasia más típica hasta el judo, en fin, todos los deportes que los ciegos podían practicar. Y estábamos poniendo en marcha el ciclismo en tándem, y habíamos cogido a Manolo Sainz justamente y a ¿cómo se llamaba? Pablo Antón, que eran personas expertas en el ciclismo en general. Nos habíamos traído para poner en marcha el ciclismo de base en la ONCE, el ciclismo en tándem, que iba una persona vidente delante y un ciego atrás y competían en carreras de ciclismo en tándem. Bueno, pues me llamó a mí el director general de la ONCE, bueno, Miguel Durán, no, el segundo de a bordo, y me dice: Ricardo, queremos crear un equipo ciclista de la ONCE y lo vamos a meter como presupuesto de publicidad. Es decir, que el equipo ciclista de la ONCE era un capítulo de la publicidad, con lo cual la ONCE no entraba a fondo en lo que era la intrínculis de lo que era un equipo ciclista. Bueno, luego el equipo ciclista tendría su estructura técnica y demás, pero en lo que era para la ONCE, como objeto, era un capítulo de publicidad a nivel económico. Entonces, bueno, José María Arroyo era un entusiasta del ciclismo, pasó a ser presidente de la ONCE,
el equipo ciclista continuó, además tuvo algunos éxitos importantes y tal. Pero al llegar Miguel Carballeda a la presidencia, pues ese mismo año dio por finiquitado el proyecto. Yo no conozco ninguna razón que no sea la decisión personal del presidente. No conozco, puede ser que la haya, puede ser que fuera muy costosa, el capítulo el publicitario, pues no tengo los datos. Pero lo que es públicamente fue porque un presidente era entusiasta del ciclismo y le parecía que eso rendía a la imagen de la ONCE y el otro pensó que no. Y aquí no hubo más historia. Además, la ONCE es monolítica y lo que se decide arriba se acabó. Muchas gracias. Una pregunta personal, Ricardo. Por observaciones que he visto, me he encontrado con la sorpresa de que según qué según qué gente, Vigo es una ciudad industrial, portuaria, de mucho tránsito de turismo, y veo que en alguna gente que viene muchas veces entre los Atlánticos, algunos con bastón dividente traen el bastón pintado en rojo y blanco. Lo mismo he observado en Oporto. Cada vez que voy a visitar en Oporto hay alguna gente invidente que lleva un bastón normal y corriente blanco, con esa bolita que lleváis, que va moviendo, y otros que llevan el mismo bastón, pero pintado en parte proporcional, blanco, rojo, blanco, rojo. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencias hay? Bien, pues muy oportuna la pregunta, porque además eso está increciendo. Bueno, el bastón blanco es el símbolo de las personas ciegas de todo el mundo y la Unión Mundial de Ciegos lo tiene adoptado como su símbolo fundamental. Por lo tanto, si hablamos de personas ciegas en general o con una baja visión profunda, estamos hablando del bastón blanco como símbolo. ¿Qué ocurre? Que cada vez más hay personas ciegas con otras discapacidades añadidas. Y hay una muy concreta que es pues muy problemática, como podréis comprender, que es la sordoceguera. Y entonces han buscado un símbolo que dé un paso más para definir la situación de las personas sordociegas. Y es ese bastón blanco y rojo. Por lo tanto, la persona que esté con un bastón blanco y rojo es porque tiene añadida a la ceguera una deficiencia auditiva que puede ser total o parcial, pero que pide que el público esté atento a esa realidad. Eso es lo que te puedo decir. No he estado mucho yo en el debate sobre ese cambio, porque luego hay gente que dice, no, pues los niños que lleven bastones de colorines, no sé qué. Bueno, a nivel de integración escolar, social, que hagan lo que quieran, pero los símbolos importantes en la sociedad hay que mantenerlos. Por tanto, tenemos el bastón blanco para los ciegos y el bastón blanco y rojo para las personas con sordoceguera. Gracias, Ricardo. Nada. Manuel Colinas. Sí, yo quería preguntarte, Ricardo, es que has hablado de, es que no he entendido muy bien si es Cervi como... Ay, perdonad, que no he deletreado. Vale. Sí. Dime, hazme No, la pregunta. no ponía que Cervi como el brazo armado de la ONCE en el tema de discapacitados, ¿no? Y entonces me llama la atención porque lo de Cervi no lo vi, no entendía lo que era. Vaya, es que a veces uno tiene exceso de confianza cuando está hablando de cosas que habla todos los días. Bueno, os contaba que la Fundación ONCE fue un enclave fundamental para unir a la ONCE con otras discapacidades. De hecho, en el patronato de la Fundación ONCE están las grandes organizaciones de la discapacidad. Está COCENFE, que es la de físicos, está la CNS y la FIAPAS, que son de sordos, está Plena Inclusión, que es de discapacidad intelectual, y bien, estas están en el patronato de la Fundación ONCE, aunque la ONCE mantiene la mayoría absoluta en el patronato, cosa de la que yo tampoco soy partidario, pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. Pero diríamos, la Fundación ONCE, claro, es una fundación y tiene su funcionamiento, además circunscrito a la legalidad de lo que son las fundaciones, la ley de fundaciones, etc. Y con su protectorado en el Estado y demás. Entonces, la ONCE quiso crear un organismo, en teoría un organismo vivo, que fuera representación de esas discapacidades a nivel asociativo.
junto con esas grandes organizaciones promovió la creación del CERMI. Era CERMI con M, CERMI, Comité Español de Representantes de Minusválidos, CERMI. Luego, como la palabra minusválido ha ido decayendo en el uso, pues ahora es personas con discapacidad. Entonces el nombre del CERMI ahora es Comité Español de Personas con Discapacidad. Ese es, espera, digo la R, Comité Español Representativo de Personas con Discapacidad. Ese es el nombre del CERMI. El CERMI es una gran potencia, está financiado por la ONCE y por el propio Estado, pero la ONCE es la que realmente gobierna el CERMI, ¿no? Entonces, el CERMI actúa en la discapacidad bajo el mandato que la ONCE le imprime. Por eso hablaba de que era el brazo armado. Entonces, el CERMI tiene una enorme influencia política. Cuando se está haciendo alguna ley relacionada con la discapacidad, los políticos, sobre todo el bipartidismo, PSOE y PP, consultan siempre al CERMI. A los demás nos dejan bastante de lado. Pero bueno, quiero decir que ese es el origen. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y que en principio la M la lleva por lo de minusválido, que la han mantenido porque suena mejor, porque claro, CERDI no suena demasiado bien, y entonces la han dejado así, y como no es obligatorio que las siglas correspondan exactamente con los nombres, parece que eso por ley lo han establecido, pues lo han dejado así. Así que ahí tienes al CERMI. Gracias, Ricardo. Hay otra cosa que lo del tema de los perros guía, bueno, ya la situación de droga es sangrante, ¿no? Por esas listas de espera. Pero yo entendí que teníais proyectado hacer 4 escuelas para estos perros guía, ¿no? Y que se había quedado en una sola escuela. Sí, la tuvimos proyectada en nuestros tiempos, cuando se creó la primera, sí. Cuando fundamos la Escuela de Perros Guía, la Fundación 11 del Perro Guía, que hicimos un acuerdo con la escuela inglesa para formar a los instructores, para traer las primeras camadas de perros, en fin, para establecer todo el funcionamiento. Yo fui a Windsor, precisamente, ahí al lado del castillo de Windsor, a firmar el acuerdo con la escuela inglesa para fundar la escuela. Nuestra idea era empezar con una escuela en Madrid, piloto, que fuera abriendo camino, pero luego crear una escuela. Teníamos un centro de rehabilitación en Cataluña y al lado unos excelentes terrenos, que eran ya de la ONCE, con lo cual no había nada complicado, solamente, el coste que fuera implantar la escuela, claro. Teníamos unos terrenos estupendos en Algeciras, además muy cerquita del aeropuerto de Gibraltar, para el acceso de otros grupos de gente a la escuela, y había una escuela de General Óptica en Mallorca que nos la habían ofrecido muchas veces, había que darle un remozado, había que modernizarla, pero bueno, incluso pensábamos que la escuela de Mallorca, si con las 3 de la península cubríamos bien en la demanda, la escuela de Mallorca usarla para cooperación internacional para aquellos países que no tuvieran escuela, ¿no? Y traer a alumnos de países, por ejemplo, del norte de África y por ahí. O sea, la ONCE tenía un enfoque muy solidario, siempre lo tuvo. De hecho, luego se creó la Fundación ONCE con América Latina, que en un principio era un fondo de cooperación que creamos en el año 85, y luego lo han convertido en una fundación que la verdad es que no sirve de mucho el haberlo convertido en fundación porque hace lo mismo que el fondo, pero bueno, ahí lo tienen como una parte de la estructura de la ONCE y su fundación, la Fundación ONCE para América Latina. Es importante esa labor, es importante y no se debiera dejar. Yo desconozco ahora el detalle de cómo funciona, pero sí que siempre la he apoyado. De acuerdo, pues si no hay más palabras, Rita, yo creo que podemos dar por finalizada la... Además son las 8. Bien. Oye, pues podemos dar por finalizado. Agradecerte enormemente, Ricardo, que estés con nosotros y nos hayas informado como nos has informado, porque yo creo que desconocíamos un 70% de lo que pasaba
con vosotros en la 11. Y bueno, hasta la próxima reunión. Acordaros que el día 30 o 31 hay cambio de hora. Bueno, oye, me gustará participar en algunas sesiones en las que yo no sea protagonista. Así Cuando que, Bien, quieras. pues como tenemos ya el Cuando correo, Ricardo, te añado a la lista de personas vale. que participan Bueno, luego y si hay que participar en alguna asociación o algo, ya me decís. vale, pero sí que te mandamos la información de las conferencias que hagamos y tú entras a la que Y si no, que lo que Carmen me dé quieras. las órdenes pertinentes. O Carmen, que te Mari Carmen. Bueno, no, pero no hay problema. Bueno, Vale, Vale, yo me encargo, Ricardo, ya verás, ya bueno, verás. pues un abrazo a todos. Ha sido un enorme placer, de verdad. Y además me habéis puesto las pilas, así que estupendo. nada, Muchas ánimo, gracias. Muchísimas ánimo a gracias a continuar ti. en esa lucha que lleváis porque es muy importante, la democratización, la responsabilidad del Estado, animarte a que esquivas ese libro y bueno, pues nada, que un abrazo muy fuerte y continuaremos. No sé si la próxima conferencia será ya en el mes de abril, teniendo en cuenta que el próximo viernes ya estamos en periodo de vacaciones y demás. Y creo que tenemos pendiente una sobre memoria histórica. Y bueno, pues creo que será, ya os avisaremos con el tiempo para concretar la próxima videoconferencia. Así que un abrazo y gracias, Ricardo, y Ah, continuaremos. encantado, ¿eh? De verdad.